Una vez desarrollado el cuestionario y las condiciones para esta, lo que nos queda por hacer es ingresar las preguntas que van a ser parte de este cuestionario. Iniciamos editando cuestionario acá. Como veíamos, no hay preguntas todavía. Ingresamos a editar cuestionario. Inicialmente tenemos que poner en consideración lo siguiente. El sistema actual es cierto que califica una escala de puntuación del 1 al 100. Sin embargo, está dividido por dimensiones. Lo que tenemos que considerar en este momento es cuánto queremos que tenga como valor máximo nuestro examen o evaluación. Es por ello que acá tenemos la opción de calificación máxima. Por defecto viene por sobre 10, porque así lo predetermina el sistema. Sin embargo, yo puedo determinar algo diferente. Asumiendo que en la dimensión del saber, que es donde voy a yo poner esta calificación, tengo una escala del 1 al 100, entonces pongo como máximo 100. Pero si fuera como máximo de 35, debo poner acá 35. A menos que fuera un examen especial que tuviera otro tipo de calificación. Una vez asignado eso, presionamos en guardar y comenzamos. Acá tenemos una vez más la opción de reordenar las preguntas al azar. Lo que esto va a hacer es mezclar las preguntas y no mantener el mismo orden con todos los estudiantes. Vamos acá a la opción agregar y la primera opción que nos muestra es agregar una nueva pregunta. En el caso de tener preguntas previamente elaboradas, están almacenadas en un banco. El banco de preguntas es de ahí de donde podemos ir a traer preguntas ya hechas anteriormente, y del mismo banco podemos elegir preguntas aleatorias, es decir, que el sistema elija qué pregunta quiere poner. Si, por ejemplo, tuviera un banco de preguntas relacionado a este mismo tema pero de otro curso, yo podría elegir que el sistema ingrese a ese banco de preguntas y elija la que él quiera. Y de la misma manera sería variable para los estudiantes. Tenemos esas tres opciones. Como no tenemos ni banco de preguntas ni preguntas para poder elegir, elegimos una nueva. La primera que nos aparece es una pregunta de opción múltiple. Presionamos y vamos a ir explicándolo paso a paso. Una vez que estamos en las características de esta pregunta, comenzamos con el nombre de la pregunta. Sea pregunta o no, yo voy a poner enunciado para que no exista esa confusión. Enunciado 1. Entendamos que esto simplemente es una referencia, no va a aparecer con ese nombre. Solo es una referencia para el sistema, para que yo luego pueda buscarlo. Puedo también poner pregunta de opción múltiple, por ejemplo, o opción múltiple nada más. Igual va a estar ahí y no va a afectar el funcionamiento. El enunciado de la pregunta, acá esta es la parte más importante, ¿no? ¿Qué o cuál va a ser el enunciado que va a llevar a las posibles respuestas, o cuál va a ser la pregunta? En este caso yo voy a elegir como pregunta esta. Tengo. Es el elemento gráfico básico y conforma la unidad mínima de la comunicación visual. Como les había mencionado, este es un enunciado, no es una pregunta. Sin embargo, me da pie a las opciones de las cuales los estudiantes van a poder elegir. ¿Cuál es ese elemento gráfico? En este caso es... enseguida voy a ir a eso. Primero tengo que determinar la puntuación. Acá dice puntuación por defecto, significa que 1, como era sobre 10, asumiendo que el maestro va a ingresar 10 preguntas, cada una valdría 1. Por eso está acá como 1. Nosotros determinamos acá cuánto queremos que valga. Por ejemplo, mi rango de calificación tiene como límite el 100. Es a ese número al que debo llegar. Para ello,
para hacer esto rápido me conviene poner 10, ¿no? 10. Acá, donde dice retroalimentación general, puedo yo ingresar un texto que le diga al estudiante algo referido a esto, a la pregunta que estoy realizando. Acá tenemos una o varias respuestas. Dice. Esto es importante entender qué es y para qué sirve. Tenemos dos opciones. Una de ellas dice solo una respuesta y la otra se permiten varias respuestas. Asumiendo que entre las opciones que yo voy a determinar, solo una de ellas es correcta, entonces tengo que dejar la opción solo una respuesta. Pero en caso de que mi enunciado o pregunta tenga más de una respuesta correcta, es decir, más de una opción se considere como correcta, yo puedo determinar eso acá seleccionando, se permiten varias respuestas. La cantidad ya luego se determina. Lo importante acá es determinar si solo una o varias. Entonces, en el caso de esta pregunta o enunciado que estoy yo ingresando, solo una es la respuesta correcta. Esta opción pequeña que pone barajar respuestas me está dando la opción de que yo pueda determinar que entre las opciones que normalmente son, ¿no? Opción A, B, C, D, entre esas opciones la A sea la A para todos o se mezcle. La A puede ser una opción para uno y para el de al lado la A puede ser otra opción, ¿no? Así, a eso se refiere con barajar respuestas. Si quiero que trabaje de esa manera, pues marco o lo dejo desmarcado. La segunda me muestra el tipo de incisos que me va a mostrar en las opciones. Por ejemplo, ABC, ABC mayúscula, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en romanos, romanos minúscula, mayúscula o sin numeración. Puede ser la situación que yo prefiera sin numeración. Como es de costumbre, yo voy a dejarlo en ABC, en minúscula. Esta opción dice mostrar instrucciones estándar, significa que el sistema tiene ciertas instrucciones que ya vienen predeterminadas. Por ejemplo, acá la instrucción sería elija entre las opciones o algo así. Si yo quiero que el sistema me ayude con eso, pues determino que sí. Vamos a ver cuáles son, les voy a mostrar cuáles son para que entiendan lo que estoy marcando en este punto. Muy bien, ahora sí, ya tengo las configuraciones de esta pregunta y tengo el enunciado. Es el elemento gráfico visual y conforma la unidad mínima de la comunicación visual. Como estoy trabajando en diseño gráfico, entiendo cuál es la respuesta o cuál es ese elemento gráfico que menciona el enunciado. La respuesta es el punto. Entonces, puedo empezar colocando eso. Miren acá, respuestas. Tengo varios cuadros y todos son elecciones que van a aparecer o opciones que van a aparecer en el cuestionario o examen. En la elección 1, es decir, en el inciso A, yo quiero que aparezca directamente la respuesta, el punto. Ahora uno puede pensar, es muy... no es prudente poner la respuesta correcta en el A, ¿no? En la opción A. Sí, se entiende de esa manera. Sin embargo, al haber yo dispuesto que las opciones se barajen, esta opción no va a estar en la A siempre. Por eso se va a mover de aquí a allá y eso me da cierta ventaja a mí como maestro. Ahora, esto también es muy importante que dice calificación. ¿Cuánto de calificación yo quiero otorgarle a esta opción A, que es el punto? Al ser la respuesta, miren, marco y tengo un montón de números en modo porcentaje. Pareciera no tener sentido, pero sí, es muy sencillo de entender. Primero, al ser esta opción, el punto, la única respuesta correcta,
Al marcar el estudiante esta opción, se va a hacer acreedor del 100% de la calificación que yo estoy determinando. Por eso tengo que marcar 100%. Por defecto viene ninguno, dice. Esto ninguno es cuando la respuesta es incorrecta. Si la respuesta es correcta y es la única, entonces 100% del puntaje. Pero si por ejemplo fueran dos respuestas correctas que el estudiante debe marcar, cada una debería valer 50%. Si fueran tres, 33%, y así sucesivamente. Es por eso que tengo que ponerle mucha atención a la hora de decidir si es que entre las opciones una o más han de ser correctas. En este caso, 100%. Tengo otro cuadrito que dice retroalimentación. En caso de que el estudiante marque esta opción, ¿qué quiero que le salga como mensaje? Pero no lo voy a utilizar, no es necesario, aparte que me va a tomar más tiempo del necesario. A partir de aquí, miren, en la lección 2 voy a poner el contorno, por ejemplo. O más para que entenderlo mejor, la línea. La línea no es un elemento gráfico básico o mínimo de la comunicación visual. No lo es, entonces es respuesta falsa, incorrecta. Por ello, acá abajo en calificación dejo como ninguno. A partir de entonces, todas las opciones que determine, en las que ingrese información, han de ser falsas, porque la correcta ya está arriba, ¿no? Vamos a ver el color. No tiene nada que ver, entonces es falso, lo dejo como ninguno. Acá, el brillo. Esto es más ya para confundir, ¿no? Para confundir al estudiante. Acá voy a poner el matiz. O el contorno. También es falso, entonces dejo ninguno. Tengo ya 5 opciones. Sin embargo, tengo acá la opción de poder añadir 3 opciones más en caso de que siga necesitándolas. Mientras más opciones, mayor duda va a crear en el estudiante a la hora de responder. Pero no es necesario ser tan o exagerar en este caso. Muy bien, tenemos la retroalimentación combinada. ¿Qué va a pasar si el estudiante elige la respuesta correcta? ¿Qué va a pasar si es parcialmente correcta? Esto no tiene nada que ver, pero puede considerarse. ¿O qué va a pasar cuando elija la respuesta incorrecta? Múltiples intentos. Personalizar, no, acá nada que ver. Esto lo vamos a dejar así, como está. Esto de múltiples intentos tiene como opción principal penalización por cada intento incorrecto. Esto funciona o se puede aplicar en la siguiente circunstancia. Antes de poder iniciar con las preguntas, yo había determinado que este cuestionario se realice solo una vez, es decir, que haya un solo intento. Pero si yo hubiera decidido que se lleven 2 o 3, 4 intentos, puedo yo en este punto donde dice múltiples intentos determinar cuánto va a perder el estudiante por cada intento fallado. Por eso dice penalización por cada intento incorrecto. Acá, por ejemplo, me aparece por defecto 33%. Ese 33% perdería el estudiante del puntaje si fallara la primera y a la segunda si le atina, por así decirlo. Entonces yo puedo, pero como anteriormente había dicho que solo un intento, esto no me sirve para nada. Pero tiene su función, ¿no? Muy bien, guardar cambios. Lo único que acabamos de hacer es crear la pregunta 1 o enunciado 1. Para verlo, para ver cómo va a funcionar o cómo se le va a aparecer al estudiante, presionamos acá en esta lupa azul que tenemos en la parte derecha. Se nos abre una ventana de vista previa.
Acá podemos ver cabalmente, de forma real, cómo va a aparecerle al estudiante. Tenemos el enunciado y acá tenemos lo que les mencionaba, lo de predeterminar una ayuda. No es una ayuda, sino que es como una explicación. Dice seleccione una. Yo no escribí eso. Eso ya viene del sistema porque yo lo marqué. Entonces esta es como una ayuda externa, ¿no? Tengo opciones de la A a la E y el estudiante solo debe marcar una. Si yo presiono en el incorrecto, a ver, en este caso el correcto es el punto, está en opción D. Si marco, puedo entregar y terminar. Listo. No me dice si sí o no, porque no puse retroalimentación. Acá abajo le anuncia simplemente cuánto puntaje hay. También le dice no le dice si fue correcta porque yo determiné que no. Y bueno, varias otras opciones, ¿no? Vamos a ver ahora qué va a pasar. Cerrar vista previa. Voy a volver a reiniciar esto. Ahora la respuesta correcta está en la opción C. Ya no está en la D. ¿No? Entonces, esa función es la que pusimos como barajar respuestas. Cambia, va a variar en todos los estudiantes, no va a mantener el patrón. El contorno, a ver. Si yo pongo acá, ¿dónde está? Ya, rellenar con las respuestas correctas. Me muestra cuál es la correcta. Pero esta es una vista previa nada más. Es decir, no estoy yo siendo evaluado todavía. Simplemente me muestra que funciona y que está bien. Seguidamente vamos a ver cómo se ingresan los otros tipos de preguntas para complementar nuestro cuestionario.